Muy buenas tardes a todas y a todas las compañeras y compañeros que nos están sintonizando ahora. Estamos, como ustedes han visto, vamos saltando de canal en canal, digamos, de esta maravilla que es ahora esta forma increíble de comunicarnos, que rompen lo que alguna vez los sociólogos llamaban la proxemia, ¿no? O sea, que este tema de que de repente una persona que está en el cuadradito de al lado tuyo, en realidad está en Bahía Blanca, y otro que está al lado tuyo está en La Plata, y otro que está al lado tuyo está en Ginebra. Simplemente para comentarles que el día de hoy, en este tercer bloque, vamos a estar con la participación de Débora Kestel. Estamos muy orgullosos de que Débora, una compañera argentina, siempre lo digo un poco, espero que no suene mal, una compañera argentina de exportación, digamos, que tiene una larga trayectoria en el ámbito internacional, es de la provincia de Buenos Aires y está dirigiendo hoy nada más ni nada menos que el área de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos hecho una grabación previa. Débora tenía temor, digamos con razón, de que pudiéramos tener problemas de conectividad, con lo cual, por un lado va a estar, vamos a ver ahora la filmación de la entrevista que ya tuvimos, la presentación de le voy a pasar la palabra a la moderadora, digamos, para que nos cuente apenas el entretelón, digamos, de esta grabación. Pero sí quiero comentarle que Débora Kestel va a estar al final de la presentación del video para la contestación de preguntas, de tal manera que si hubiera problemas de conexión no se arruinaba el corazón de su presentación, ¿verdad? Así que bueno, paso la palabra pego un salto a Bahía Blanca directamente. Adelante, Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, Débora Kestel, como decía Mario, accedió a una entrevista, prefirió hacerla con anticipación por cuestiones horarias, además, ya por allá es medio la noche, entonces prefería hacerlo con anticipación, así que vamos a escucharla ahora, una entrevista de lujo que hace el doctor Mario Rovere a Débora, que tiene que ver con este desarrollo del tema de la salud mental, nada más ni nada menos que en un contexto de pandemia, y nada más ni nada menos que desde la Organización Mundial de la Salud, alguien que es argentina y que compartimos el tema del lenguaje, lo cual no es menor a la hora de poder hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Incluso con latiguillos y con modos que son los nuestros, porque ella es alguien de acá, puntualmente de Bahía Blanca, que bueno, hoy está en Ginebra y desarrollando esa función, nada más ni nada menos. Es amiga personal mía, con lo cual para mí es un agrado estar intermediando en este encuentro. Así que creo que bueno, que la podemos escuchar. Mario, si te parece. Buenas tardes a todas, a todos. Tengo el honor de presentar en el marco de la Semana de la Salud Internacional, de la Diplomatura en Salud Internacional que realiza desde la Escuela de Gobierno y desde la Universidad Nacional de José C. Paz, al doctor Mario Rovere, que va a entrevistar a la doctora Débora Kestel, directora de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Sintéticamente voy a presentar a Débora. Bueno, Mario es el director de la diplomatura, lo conocemos, es el director además de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido y gracias, Mario, por esta invitación. Y bueno, Débora Kestel es una experta mundial en políticas de salud mental, con más de 30 años de experiencia internacional en Europa, el Caribe y América Latina.
implementando y asesorando a los gobiernos sobre las políticas nacionales relacionadas con el sistema de salud mental. Ella es una firme defensora de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y su maestría en Salud Pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, del Reino Unido. Después de completar sus estudios universitarios, trabajó durante 10 años en desarrollo y supervisión de servicios comunitarios de salud mental basados en Trieste, Italia, y en el 2000 se incorporó a la Organización Mundial de la Salud como oficial de salud mental, primero en el Kosovo de la posguerra y luego en Albania, donde además se desempeñó como representante de la Organización Mundial de la Salud. En 2007, la señora Kestel se unió a la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, donde trabajó inicialmente para los países del Caribe y luego, desde la sede de Washington, proporcionando cooperación técnica en el campo de la salud mental a toda la región de las Américas. En 2015 se convirtió en jefa de unidad de salud mental y uso de sustancias de la OPS-OMS. Desde el año 2019, la señora Kestel es directora de salud mental y sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenida, Débora, muchísimas gracias por aceptar. Gracias Marcela, gracias Mario por la invitación. Bueno, Mario o Débora, no sé qué prefieren, si iniciar con una pregunta o Débora hacer un desarrollo de la posición de la OMS en este contexto de pandemia en relación a la salud mental. Yo, bueno, Marcela, sí. Perdón, solamente quería expresar, ya hemos conversado un poquito cómo organizarlos, pero quería expresar la alegría, digamos, la bienvenida para Débora. Enfatizo un dato que se van a dar cuenta enseguida, que además Débora es argentina, y es para nosotros siempre, podríamos decir, sentimos un poquito esta imagen. Alguna vez me lo contaron los peruanos, digamos, hablan de peruanos de exportación, digamos, bueno, nosotros tenemos también argentinos de exportación muy orgullosos de que estés en un lugar como este, y aquí esta escuela, aquí desde La Plata, desde tu país, tu provincia, nos enorgullece enormemente poder tenerte y escuchar en esta Semana de la Salud Internacional tu participación. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, 30 años llevo viviendo en distintos países, pero el acento me aparece enseguida, así que aún sin la introducción la nacionalidad salta a la vista. Así que un gusto para mí estar aquí con ustedes y nuevamente muchas gracias por la invitación. Un poco lo que conversábamos era que yo les daría un pantallazo, como diríamos, de la situación de la salud mental en el contexto de COVID, de la pandemia, de COVID-19, y dónde estamos o hacia dónde también queremos ir, desde la perspectiva obviamente de la Organización Mundial de la Salud. Así que les voy a hablar un poquito, sin mostrar diapositivas, solamente recorrer un poco la situación. Empieza, uno podría decir, en el momento en que empieza el COVID y la pandemia, empezamos a entender que hay lo que decimos brevemente consecuencias directas e indirectas de la pandemia, ¿no? Por un lado, el impacto directo que tiene en la salud mental, en temas neurológicos, pero por el otro lado también la preocupación, la ansiedad, el aislamiento, todo esto que también va a tener una repercusión en la salud mental, así como temas como cuestiones sociales, económicas y políticas que se van viendo, que se iban viendo, se pronosticaron hace año y medio y que luego las vamos confirmando, que tienen un impacto en la salud mental y que esto lo sabemos de hace mucho. Esto llega a un sistema de salud mental en los países que en la mayor parte de los casos es débil, en la mayor parte de los países es frágil. Entonces, lo que logramos hacer desde OMS seguramente fue posicionar, y gracias a que los países lo fueron pidiendo, posicionar un poco la salud mental entre los servicios esenciales, entre la respuesta que era necesaria ofrecer a distintos niveles. Sin embargo, a pesar de eso,
cuando se hicieron encuestas con los países, con los ministerios de salud, para ver cómo estaban los servicios esenciales, logramos que salud mental, neurológica y uso de sustancias estuviera considerado entre los servicios esenciales, pero en la primera encuesta en el 2000, el 93% de los países declaró que al menos uno de sus servicios de salud mental o neurológico o de uso de sustancias había sido interrumpido. Cuando hicimos la encuesta nuevamente en el 2000, este año, alrededor de mayo, junio, la situación había un poco mejorado, pero los servicios de salud mental, neurológicos y por uso de sustancias continuaban siendo los que tenían un porcentaje más alto de interrupción. Esto quiere decir que en el momento en que estos servicios son más necesarios porque la población está siendo seriamente afectada, todavía no son considerados igualmente indispensables por todos y son los que más han sufrido de estas interrupciones. La demanda aumenta, la demanda de salud mental aumenta. A nivel global hablamos de 1.000 millones de personas que viven con un trastorno mental. Son números anteriores a la pandemia. Y a través de la pandemia o durante este periodo, los temas de salud mental son priorizados en casi todas las regiones de la OMS. Saben que la OMS está organizada por regiones, hay 6 regiones. Casi todas han llevado el tema de salud mental a un nivel de discusión o a un nivel de interés más alto. Pero todavía esto no va de la mano con una atención equivalente en cuanto al tema de prioridades que se les da a nivel país. En el contexto de pandemia, Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas sacó un documento sobre el tema que nosotros tuvimos el privilegio de escribir. Por supuesto, el director general de la OMS, el doctor Tedros, ha hablado innumerables veces de la importancia de salud mental, de las heridas que quedan en este tema de salud mental, de cómo llevar el tema de salud mental a cualquier situación de emergencia, cualquier situación donde es necesario responder a las necesidades del momento y prepararse para poder responder adecuadamente a esas necesidades, y cómo salud mental y la atención psicosocial son parte de esta respuesta en el contexto de COVID-19 en particular y obviamente más en general. Cuando decía antes que desde OMS impulsamos esta consideración a la salud mental, por un lado trabajamos con una red enorme de socios, a veces busco un poquito las palabras en español, de socios para producir documentos de información al público, documentos de interés del público, qué hacer, qué no hacer, tema de distanciamiento, tema de aislamiento, cómo manejarse con niños, cómo manejarse con los adultos mayores, qué tipo de herramientas hay disponibles. Sacamos un libro, por ejemplo, para niños que fue traducido en 140 y pico idiomas, ha batido todos los récords, que simplemente explica qué es lo que está pasando para niños de una cierta edad. Ahora estamos sacando el segundo volumen, etcétera. O sea que un esfuerzo importante en la comunicación al público en general. Por otro lado, como decía, logramos que a nivel técnico-científico se consideraran los temas de salud mental, neurológicos y uso de sustancias igualmente importante que cualquier otra enfermedad o problemática con la que trabajamos. Entonces, en cada material que se sacó de guías para el manejo clínico del COVID-19, hay un par de páginas específicamente destinadas a los temas de salud mental, neurológicos y uso de sustancias. Y lo mismo, como les comentaba antes con el tema de los servicios esenciales, por ejemplo. En este contexto, nosotros seguimos como todos en lo posible con el trabajo que nos toca hacer regularmente, y coincidía este año con la renovación que se hizo hace un par de años del Plan de Acción Global Mundial de Salud Mental de la OMS, que vencía en el año 2000 y se decidió extenderlo al 2030. Y este año nos tocaba
y nos tocó revisar los indicadores y revisar las opciones de implementación de ese plan de acción que los países tienen que seguir para poder llevar adelante. Nosotros lo único que hacemos es un trabajo de secretariado. Decimos, bueno, a ver, ¿cómo asistimos, cómo apoyamos a los países para que hagan su trabajo y que puedan avanzar en los compromisos de este plan de acción que tiene objetivos ambiciosos de liderazgo, de gobernabilidad de los temas de salud mental, de extender la cobertura de servicios, temas de promoción y prevención y temas de investigación, por ejemplo, y de datos. Entonces, estos nuevos indicadores y opciones para la implementación, lo que hacen es convertir este plan de acción en algo más ambicioso, que los países, los 194 países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, se comprometen a desarrollar, a ser más ambiciosos, a asegurar que hay una cobertura de salud para las condiciones de salud mental, a aumentar, a duplicar el número de servicios de salud mental basados en la comunidad, a integrar mejor la salud mental en la atención primaria, a asegurar que hay un componente de salud mental de preparación y respuesta a emergencias, como mencionaba antes, hay un mayor énfasis en el trabajo con niños y adolescentes, en fin, y con esto entonces se aprobó estos nuevos apéndices, se llaman, en mayo de este año. Así que en el medio de la pandemia, la buena parte de los países también pudieron trabajar en este tema y darnos sus sugerencias de hasta dónde quieren llegar. Así que ahora tenemos este plan de acción más ambicioso, que hay que ver cómo los países luego lo implementan, porque los desafíos están y los conocemos. Nosotros tenemos una herramienta con la que trabajamos, que es el Atlas, que los países piden que cada 2 años se haga un monitoreo del avance, ¿no? De dónde están con este documento, y en eso estamos por lanzar la semana que viene, creo, el Atlas con datos del 2020, donde algunas de estas cosas que les estoy diciendo van a aparecer. Tenemos algunos datos que les puedo adelantar, y es que, por ejemplo, por más que se habla tanto como les mencionaba de la importancia de la salud mental, solamente el 2% del presupuesto de salud va a financiar la salud mental a nivel global. Esta es una media global, 2%. La mayor parte de los países de ingresos bajos está por debajo del 1%, ingresos medios está entre el 1 y el 2. Entonces el presupuesto que se dedica a la salud mental es súper bajo. Si bien se habla tanto y hay tanto esfuerzo y tanto interés, no se llega a encontrar necesariamente el modo para que este interés se convierta en un presupuesto que pueda financiar las respuestas necesarias, estamos hablando de la salud pública, ¿verdad? Entonces todavía la integración de salud mental es limitada, están siendo sobre todo servicios aislados, separados, la cobertura es baja, la cobertura de salud para temas de salud mental es baja y presenta todavía muchos desafíos. En fin, el rol de usuarios de servicios de salud mental, de personas con experiencia de vida, es también muy limitado. Es decir, que seguimos viendo por un lado mucho interés, pero por el otro lado todavía estamos lejos de que ese interés se convierta en acciones concretas a nivel de los países. Yo creo que con esto, con este pantallazo, como les decía, tal vez podemos cerrar esta introducción. Nosotros solamente comentarles que estamos trabajando desde hace un par de años en lo que llamamos la Iniciativa Especial de Salud Mental, que es sobre cobertura universal, y hemos elegido países en colaboración con nuestras regiones, por ahora son 8 a nivel mundial, en los que estamos tratando de apoyar más fuertemente al país para hacer ese pasaje, esa reforma que es necesaria de un sistema sobre todo basado en instituciones
que en Argentina se llaman monovalentes, y convertir eso en un trabajo más ambicioso a nivel comunitario y sobre todo donde la salud mental está realmente vista como un componente más de la salud. Entonces yo digo, con esta situación actual hemos estado trabajando bastante en tratar de construir un futuro de los servicios de salud mental que realmente representen esto, que haya una cobertura, que haya una integración, que haya recursos humanos capacitados para trabajar con estos temas y que la salud mental sea efectivamente parte del enfoque de salud. Termino aquí y así podemos conversar un poco. Les paso entonces la pelota. Bien, gracias, Débora. Muchas gracias por la introducción. Bueno, Mario, creo que tenés ahí alguna pregunta. Sí, claro. Bueno, surgen una serie de puntos. A mí, por supuesto, me parece uno quizá un poquito más, digamos, pre-pandemia. Me parece que ya teníamos una sensación que en lo internacional nos había entusiasmado que en la reunión de Astana se identificara a la salud mental como parte del movimiento de atención primaria. Aquí en la Argentina, en una parte de la Argentina, la parte más desarrollada, ya teníamos, hoy lo natural es tener, por ejemplo, psicólogos en centros de salud, pero no en todo el país, pero sí en una parte importante del país, pero no teníamos un marco, Alma Ata no definía de alguna manera ese rol y en esa reunión de Astana sentimos que venía un poquito un mandato más fuerte respecto a atención primaria y salud mental. Se me ocurría preguntarte, digamos, si en este momento ese es un eje que están viendo desde la OMS importante, la incorporación de la salud mental en el primer nivel de atención, en las estrategias de atención primaria. Sí, gracias. En realidad, desde la perspectiva de salud mental venimos trabajando en eso desde hace muchos años. Lo que mencionás de Astana es un gran logro, que también desde la atención primaria eso viene reconocido, digamos, esa necesidad viene reconocida. El modo en el que venimos trabajando es a través de, lo que se hizo fue desarrollar unos lineamientos, guía de qué conocimientos de salud mental son necesarios manejar a nivel de atención primaria. Porque también, como saben muy bien, pero no sé si toda la audiencia lo sabe, Argentina tiene un número de profesionales de la salud mental que es mucho más alto que el de cualquier otro país en el mundo. Entonces, cuando en otros países hablamos del tema de la salud mental en atención primaria, no estamos hablando de que haya psicólogos en atención primaria, estamos hablando de la necesidad de capacitar personal de atención primaria en temas esenciales de salud mental, de modo tal que cualquiera que ha tenido la capacitación, que se encuentra trabajando en un centro de salud de atención primaria, pueda dar una primera respuesta. Yo digo que también en Argentina, no en todas las provincias y no en todas las no en cada distrito, no sé cómo es el nombre de cada provincia, va a haber personal especializado disponible. Entonces hay que buscar alternativas para que no estemos penalizando a quien vive en un lugar donde no hay psicólogos ahí trabajando. Entonces que haya personal de salud capacitado. Esto es un programa que se llama MHGAP, que viene desarrollándose hace muchos años y sigue avanzando, es decir, que tiene algún tipo de interés. Lo fundamental es eso, que hay las problemáticas de salud mental, y en este caso también incorporamos temas neurológicos como epilepsia o demencia y también temas de uso de sustancias, alcohol y drogas. El nivel de complejidad puede variar desde un nivel más básico a un nivel absolutamente sofisticado. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿hace falta los 10 años de formación del psiquiatra para cada uno de estos casos? No. ¿Hace falta la formación del psicólogo de 6, 8 años para cada uno de estos casos? No. Entonces, ¿qué niveles necesitamos para dar un primer tipo de respuesta y cómo acceder luego a este nivel de especialización? Eso es un poco lo que venimos insistiendo.
La semana pasada estuve participando en unas reuniones de salud materno-infantil, salud mental materno-infantil. Salud mental materna creo que era el tema en realidad. Entonces, una mujer embarazada que puede tener una depresión, es importante que quien atiende ese embarazo pueda detectar una problemática que pueda a lo mejor ser resuelta ahí en este nivel o que requiera una referencia y luego de un parto, etcétera. Para poner un ejemplo que no es necesariamente una enfermedad, pero que puede llevar hacia, ¿no? Un embarazo no es una enfermedad, ¿no? Al contrario, pero sin embargo puede llevar, y hay un 20% de mujeres embarazadas que van a tener una depresión, y hay un 20% entre 15 y 20 que puede tener un intento de suicidio. ¿Vamos a intervenir antes o vamos a esperar que el especialista pueda detectar eso ya una vez que la situación está avanzada? Claro. Eso es un poquito la estrategia. Bueno, hay aquí también efectivamente algunos reflexiones parecidas. Trabajamos mucho con Alicia Stolkiner en esta dimensión, digamos, de cómo la idea de salud mental que impregne, digamos, todas las prácticas en salud y no las que se llaman a sí mismos solo de salud mental, digamos. Ahora, una segunda inquietud, Débora, podría estar en, digamos, lo sitúo en el 2020. Digamos, durante el 2020, en plena pandemia, no teníamos vacuna, digamos, y hubo un momento donde se instaló, en términos de, digamos, de salud internacional, como si la principal contradicción entre el coronavirus y la cuarentena, digamos, fuera que alerta porque están haciendo un daño a la salud mental. Creo que en el caso de Estados Unidos fue extremo, digamos, usar la salud mental casi como la antípoda, digamos, de las medidas cuarentenarias. Desde el observatorio tan privilegiado que tienen ustedes y en países tan diferentes, cómo se vivió esto? Sí, de hecho se intentó usar en muchos contextos, pero creo que en muchos otros primó el sentido común. Y el sentido común dice que, aún dice que hay que cuidarse para vivir. Y luego, si uno sobrevive, habrá que tener en cuenta también estos temas. Es decir, que tratar de proteger la salud mental a riesgo de la vida no tiene mucho sentido. Entonces, por eso digo que por suerte primó en muchos casos, se le dio prioridad a las medidas de seguridad que eran las que son todavía, ¿no? De cuidarse, de la higiene, de la máscara, del aislamiento cuando es necesario, etcétera. En paralelo, lo que muchos países fueron poniendo en práctica fueron ejercicios de protección y promoción de la salud mental hasta donde era posible. Se activaron cantidad de modalidades de atención a distancia. Se activaron, un ejemplo en Buenos Aires que he visto a través de las redes sociales, proyección de mensajes en algunas zonas en edificios de la ciudad, de mensajes positivos o de trabajo sobre la salud mental. Se activaron referencias de distinto tipo, entonces se protege la salud mental sin poner en riesgo la vida de las personas que pueden, sabemos muy bien, contagiarse. Es dura la situación, no ha pasado, sigue siendo dura, es dura y lo sabemos muchos. ¿A cuántos nos ha tocado directamente? El director general en un mensaje en una de estas reuniones recientemente decía, para la Asamblea Mundial, decía en algún momento el COVID pasará, la pandemia pasará, pero las heridas en la salud mental quedarán por más tiempo. O bien otro mensaje que hemos estado usando es que hay alrededor de 200 millones de personas afectadas por el virus directamente. ¿Cuántos más afectados en la salud mental por tantos motivos que sabemos muy bien, sea por pérdida de un ser querido o por la preocupación o por cantidad de cosas que hemos vivido todos o la mayor parte de nosotros?
Bueno, entonces hay que buscar otros mecanismos para cuidar, proteger y promover espacios de salud mental que no pongan en riesgo la vida Claro. de nosotros mismos. Perfecto. Hay quizá está implícito en tus comentarios, digamos, una pregunta que es, hoy, digamos, quedó flotando la idea del COVID prolongado, quedó también la idea de las secuelas directas o indirectas del COVID. Entonces, quizá parece natural preguntarte tus reflexiones sobre cuál calculás que van a ser las principales secuelas, digamos, sociales, psicológicas, digamos, de esta pandemia, como si fuera, digamos, un después de la guerra, siempre asumiendo que transitoriamente pensemos en un periodo post-COVID. Por supuesto, sabemos que está esta variante Delta cambiando mucho el escenario y vamos a tener seguramente todavía COVID el año que viene, ¿verdad? Sí, bueno, no tengo la... yo me imagino que no se termina demasiado pronto, esto es lo que uno puede ver en este momento. Lo de las secuelas y el COVID prolongado es un tema muy concreto, ¿no? Estamos viendo condiciones neurológicas que pueden estar en un tiempo prolongado, vamos analizando los datos que vamos recogiendo. Hemos creado en el departamento un grupo de trabajo de colegas de muchos países del mundo para monitorear algunos de estos temas. Entonces recogemos información, la vamos procesando. Es temprano para sacar conclusiones realmente taxativas porque lo vamos viendo, ¿eh? Pero claramente cuestiones neurológicas y de salud mental que aparecen en este COVID prolongado, básicamente o banalmente, casi diría, el hecho de no poder terminar de curarse de COVID va a tener un impacto en la salud mental de quien está afectado y de la familia, obviamente. Si lo miramos desde una perspectiva más macro y social, yo creo que lo hemos aprendido en otras situaciones de emergencia. Hay un número de personas afectadas que aumenta y apenas la emergencia pasa, el número vuelve a bajar. Algunas van a seguir con problemas de salud mental, un número más pequeño, pero la inmensa mayoría que hoy por hoy está afectada va a volver a su cauce normal, los números van a volver a lo que eran. Hay una capacidad de adaptación y de resiliencia, esa palabra que es medio rara, pero de adaptación, digamos, del ser humano que es enorme, ¿no? Es una capacidad de acomodarse a la situación que se nos presenta. Evidentemente, toda la cuestión, las cuestiones económicas y sociales que se van generando van a tener repercusión, pero como lo han tenido en otros años donde no había pandemia, ni había COVID, ni había aislamiento. Entonces, son más temas conocidos de algún modo, no por eso menos preocupantes, pero que no necesariamente son consecuencia inmediata de COVID. A lo mejor también aprendemos algo en todo esto y es a cuidarnos de otro modo también, porque justamente hoy está el Delta, mañana, no sé, y una vez que termina COVID, ¿qué va a ser lo que viene después? Mi director, mi jefe, ha dicho innumerables veces en sus discursos, 2 veces a la semana en sus conferencias de prensa, invitando a no usar la pandemia por motivos políticos, ¿no? Y bueno, creo que en los temas de salud mental es un poco lo mismo. Es difícil, lo vemos, la gente está no está contenta, obviamente, ha habido cantidad de problemas que se están generando y que continúan, esperemos que algunos de estos van a retomar su cauce normal. Y eso es un poquito lo que vemos porque como saben muy bien lo de las fases y demás, va Europa por un lado y las otras regiones por el otro, entonces vamos viendo que si aquí pasa de un modo, en unos meses lo mismo va a pasar en algunas otras regiones, en fin, hay momentos cíclicos que van pasando. Sí, te iba a preguntar. Yo soy optimista por naturaleza, no puedo ver el lado negativo de las cosas. Claro. No, coincidimos también, Débora, ahora también coincidimos en poner algún signo de interrogación sobre la palabra resiliencia.
Sin embargo, me llevas digamos, una inquietud, que es una parte de estas reflexiones que vos estás haciendo, cómo se traducen en las nuevas generaciones, es decir, cómo se traducen en el caso de la infancia, que ha perdido en buena medida sus instituciones paradigmáticas, sobre todo el tema de la escuela, digamos, u otros lugares de recreación, y si verdaderamente debemos pensar que hay ahí este fenómeno de que las infancias se adaptan más a estas circunstancias tan extremas. Yo creo que sí, pero también hay mucho más esfuerzo de poder ofrecer esa normalidad nuevamente, ¿no? A la normalidad me refiero a las escuelas y la cantidad de niños en el mundo que tienen el privilegio de poder ir a las escuelas, ¿no? Porque a veces vemos solo una parte de la población y nos olvidamos de otras, ¿no? Entonces creo que hay un esfuerzo muy grande para hacer esa realidad posible nuevamente, y está sucediendo en muchos países. Las escuelas se abren, hay medidas de control y demás para evitar contagios y todo esto. Entonces, yo creo que sí, que los niños tienen mayor capacidad, posibilidad de acomodarse a una realidad cambiante, pero creo que hay que seguir con produciendo herramientas y posibilidades para que los cuidadores de los niños sean conscientes de estos procesos, que los padres o quienes están a cargo puedan contar con opciones en la precariedad en la que se encuentren o no, para poder ofrecer opciones, no sé cómo decirlo de otro modo, para estos niños, quién puede ir a la escuela bien y quién no, entonces qué y cómo, y buscar, no darse por vencidos en esta búsqueda, Claro, ¿no? de claro. qué es lo mejor para los niños. Y claro, tienen posibilidad de acomodarse mejor, pero bueno, pero también hay desconcierto, también hay dificultades que no se pueden ignorar. Un tema que yo creo que a lo mejor, con suerte y viento a favor, como decimos, esta pandemia nos puede permitir es que estos temas de salud mental se incorporen más en la realidad cotidiana de todo el mundo, incluido de los niños en las escuelas, y que sea posible Totalmente. hablar de un malestar de salud mental del mismo modo que un niño va a decir, me duele la panza, puedo ir al baño, y que alguien pueda decir, estoy triste y no sé por qué, o en fin, lo que sea, ¿no? Esto podría ser algo que a lo mejor vemos en términos de generaciones futuras, como decías. Acá tuvimos, yo, digamos, sé perfectamente y siento mucho en tus comentarios casi la responsabilidad, digamos, de estar pensando al mismo tiempo el mundo y lo que significan los países de bajísimos ingresos, relativamente mirado desde ahí, un país con cierto grado de privilegio como es la Argentina. Cuando uno dice nivel de desarrollo medio, también está hablando de situaciones y respuestas que a veces no tienen ninguna aplicación en países más complejos. He tenido, digamos, un poquito la experiencia, sobre todo, de trabajar en Bolivia, digamos, entonces, digamos, darme cuenta de ese salto, y por supuesto en el mundo los saltos son todavía más grandes. A nosotros aquí, en perspectiva de salud mental, vimos que apareció un gran sustituto de la escuela presencial, que fue la educación virtual, digamos. Que pareció para algunas etapas de la vida, pero particularmente para los niños más pequeños, una alternativa interesante, y en algunos casos niños que han tenido más horas padre que lo que hubieran tenido sin pandemia, digamos. Con lo cual los padres se volvieron educadores, y cuando veníamos reflexionando sobre esto, algunos compañeros de aquí del campo de salud mental pusieron énfasis particular en, sí, pero ojo a las adolescencias, ¿no? Entonces, sé que la adolescencia es una etapa de la vida que no tiene dueño, digamos, que distintas miradas, digamos, lo miran un poco en diagonal, pero me parecía que entendí que esto se refería al tema de que retrasar la socialización de los adolescentes. Estoy pensando en teenagers, digamos, no los primeros años de la adolescencia, podría significar, digamos, que no sé, un año encerrados o un año
o un año y medio sin salir podía significar un impacto, una marca más fuerte, digamos, en su subjetividad. Bueno, claro, el riesgo está y ahora hay que ver entonces cómo se recupera eso gradualmente, ¿no? Cómo se recupera ese tiempo, o qué medidas se usaron durante ese periodo para aliviar esa situación. Ha habido cantidad de movimientos que han involucrado a los jóvenes, a adolescentes y jóvenes y adultos jóvenes en iniciativas, por ejemplo, en temas de salud mental. Nosotros estuvimos trabajando muy de cerca con una red a nivel mundial propiciada por Naciones Unidas, asesorando y buscando el involucrar a jóvenes que hablen ellos mismos de qué necesitan y cómo, porque una ventaja y una diferencia entre estos jóvenes y los más pequeños es que tienen ya más idea, más capacidad de expresar ideas concretas y posibilidades concretas. Y bueno, y hay que escucharlos y involucrarlos. Tenerlos directamente como interlocutores creo que es fundamental. Desde los entes que puedan coordinar esto y luego comunicar con los individuos, con las familias a nivel individual y demás, para transmitir un poco qué es lo que se puede hacer. Y hay cantidad de iniciativas en este momento que están trabajando en este sentido, desde desarrollar aplicaciones para los teléfonos con los jóvenes a sesiones y organizar actividades varias con ellos, en función de sus propias propuestas, no de lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. Claro. En la, eh, un comentario más que quería, digamos, quizá pensándolo, Débora, Marcela también, volviendo un poquito a los desafíos pre-pandemia, a mí me pareció también muy impactante la conexión con los objetivos de desarrollo sustentable, con todas las expectativas que hay también con la salud digamos, de las mujeres, de los niños y los adolescentes. Ahí veía con mucho impacto los temas de embarazo adolescente y de suicidios, digamos, como los principales temas enfocados. Y entonces se me ocurrió un poco plantear si desde el campo de salud mental también hay momentos del ciclo vital que están priorizando, digamos, desde la OMS. Sí, justamente, bueno, venimos trabajando en distintos temas, pre-pandemia y durante la pandemia. Por un lado, desarrollo de elementos que puedan medir el desarrollo del niño desde la perspectiva salud mental y neurológica. Y estamos desarrollando escalas nuevas, por ejemplo, de medición. Estamos tratando de fortalecer y hemos hecho un acuerdo a alto nivel con UNICEF para trabajar ambos en temas de salud mental de la niñez y la adolescencia. Entonces, traer la experiencia y los conocimientos técnicos del OMS junto con el trabajo de niños y adolescentes en contextos de educación de UNICEF y unir esfuerzos para trabajar en los países, así que esa es otra área. Como mencionaba antes, hemos estado recientemente con distintas agencias de Naciones Unidas y con Estados Unidos y otros actores internacionales importantes prestando atención al tema de la salud mental materna. Estamos trabajando indudablemente con el tema de la población del adulto mayor, sobre todo en temas de demencia, pero no exclusivamente, pero demencia es un tema importante, tenemos también en la OMS un plan de acción de demencia. Así que, y en el medio nos queda solo nosotros, la población adulta, que es todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, estos temas están bastante reforzados. Claro que cuando trabajamos con países que están recién empezando de algún modo a darle una atención seria al tema de salud mental, uno prioriza
la parte más genérica, sin ir discriminando tanto por grupo etario, por género y demás, porque hace falta una cobertura básica de salud mental que dé respuesta a todas las necesidades, las más posibles, y para luego ir en especializaciones o en áreas prioritarias, ¿no? Dentro Claro, de eso. claro. Se me ocurría, digamos, tendría dos comentarios puntuales como para ir cerrando también y facilitar también la tarea de Marcela, que debe estar mirando ya el reloj. Pero digamos, una es que yo siento que salud mental se ha ido instalando con mucha fuerza en el tema de preparación para emergencias y catástrofes, y que, digamos, que el cambio climático de alguna manera no perdona ni está en pausa por culpa del coronavirus. Entonces, también me parecía interesante cómo veías el rol, digamos, de salud mental en estas situaciones críticas. En la reunión que tuve, estoy mirando la hora para comparar con el horario de ustedes, pero una hora antes de esta reunión era con los países, se llama SIDS, islas, estados de islas pequeñas, no sabría la traducción, pero es Small Island State Act. Son justamente donde el foco de estas islas en distintas regiones del mundo, en la región de las Américas sería el Caribe, tienen el impacto del cambio climático sobre todo, ¿no? Y salud mental tiene un rol ahí. Entonces justamente teníamos una reunión porque hubo un summit hace unos meses y ahora era un poco de seguimiento. Estamos trabajando un poco, tratando nuevamente de entrar con el tema de la salud mental en el contexto del cambio climático, porque tiene enormes componentes de salud mental, desde el momento en que hay un anuncio de una cuestión de mal tiempo importante a la consecuencia de cualquiera de estas situaciones de catástrofes naturales. Evidentemente la salud mental es importante, pero también en emergencias en general, que sea por cambio climático o por guerras o por conflictos de cualquier tipo. Entonces, tenemos una trayectoria de trabajo en salud mental, lo mencionaba Marcela al presentarme, yo misma empecé a trabajar a nivel internacional en Kosovo después de la guerra. El departamento que dirijo tenemos varios colegas que hemos estado trabajando por más de 20 años en temas de emergencia, y entonces tenemos un poco esa potencialidad de poder entender y poder saber cómo intervenir, y siempre consideramos la emergencia como una ventana de oportunidad. Bueno, la salud mental aparece como un tema prioritario. ¿Cómo aprovechamos ese contexto para relanzar o para lanzar, para reformar tal vez un sistema de salud mental que en la mayor parte de los casos no era bueno antes? Estamos considerando la pandemia y el COVID-19 un poco también en ese sentido. En el mismo código. Sí, hasta se puede aplicar la idea de estrés postraumático. Acá tenemos muchísimo impacto en la gente que estuvo en cuidado intensivo, por ejemplo, que con secuelas, digamos, que no se pueden recuperar, pero no por problemas neurológicos, sino porque por haber estado, digamos, el shock de esa experiencia, ¿no? Mi último pregunta, comentario, digamos, arranca un poquito lo que habías comentado sobre juventudes activas. Una paradoja que se dio en Argentina, después verifiqué que en algún otro país de acá de América Latina también, es que precautoriamente se paró, a pesar de no ser grupo de riesgo, la universidad paró sus actividades, hasta incluso la propia educación médica y la educación de las profesiones de salud. Entraron como en un cierto paréntesis, sobre todo de las prácticas. Pero al mismo tiempo se abrió un espacio para los voluntariados. Y muchísimos estudiantes a los que no pudieron hacer sus prácticas, digamos, en cambio de eso estuvieron haciendo voluntariado, y estamos invitando a las universidades a que reconozcan ese voluntariado como parte de la formación, digamos. Acá, para darte una idea, digamos, no sé, solo en la provincia, 20.000 vacunadores eventuales se matricularon y nos han permitido algunos días llegar a más de 200.000 vacunados por día, digamos. Ahora, quizá en esta, es una percepción mía, a lo mejor esta pregunta, digamos, la ves como cómoda o no.
yo tengo la sensación, por tener alguna experiencia internacional, que la Argentina no es un país que tiene una cultura de lo internacional, digamos, que tiene cierta dificultad para ver lo internacional como accesible, cotidiano. Y hace algún tiempo, trabajando con Acción contra el Hambre, que estuvo un tiempo acá en la Argentina, me decían que ellos percibían a la Argentina también como ellos le llaman antena de captación, ¿no? Es decir, que como un lugar, como un país relativamente, digamos, con cierto exceso de recursos humanos en salud, que mirado internacionalmente, digamos, producía la sensación de que podríamos ser, entre comillas, donantes, digamos, de recursos humanos. Mirado desde aquí, tenemos la sensación de que además de que la pandemia no ha terminado, como pandemia, digamos, nos preocupa incluso la situación de África, porque la sensación de que no es tan importante la situación de África en números nos da la sensación de que no es muy importante por ahora. Es decir, nos preocupa, digamos, en términos potenciales. Entonces, no sé si te parece pertinente, pero me gustaría invitarte, si te suena cómodo, digamos, a enviar algún mensaje a los jóvenes que están estudiando hoy en las universidades, carrera de salud, sobre el tema de también mirar el mundo, digamos, además de mirar específicamente, sobre todo por las tremendas diferencias que hay entre esos 194 países que mencionabas, digamos, donde de repente estamos desde lo más mínima acción para poder mejorar la salud hasta las cosas más sofisticadas, ¿no? Pues es un tema súper interesante. Gracias, Mari. Yo creo que, a ver, hay una barrera muy importante y es el idioma. La mayor parte de los países de América Latina, con muy pocas excepciones, como somos tantos millones en el mundo, algunos cientos de millones que hablamos el español, no nos interesamos en hablar otro idioma. Y parece una banalidad, pero es un tema por el cual limita muchísimo. No hay tanta presencia internacional de argentinos, por ejemplo, o de otros latinoamericanos. Eso, las distancias, el país grande, entonces uno va en Europa, hace 50 kilómetros, te pasaste 3 países. Cuando yo digo que soy de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a 700 kilómetros de Buenos Aires, me miran como diciendo, ¿de qué dimensiones me estás hablando, ¿no? Entonces no se visualiza la necesidad tal vez de enterarse, interesarse, interiorizarse de lo que pasa por otro lado. Porque uno se recorrió, viajó 14 horas y llegó a otra provincia. Entonces, es otra dimensión. Entonces digo, la dimensión geográfica, el tema del idioma, hace que no haya tanta presencia. Yo creo que el tema del voluntariado que mencionabas antes, yo no hago voluntariado, yo tengo un sueldo, trabajo con un sueldo, pero empecé con un voluntariado. Lo que pasa es que mi voluntariado fue internacional, me mandaron desde Trieste a Cuba. ¿Qué sueldo gané? Nada, me daban un poquito de dinero para pagarme los gastos, vivía en lugares públicos que me ofrecía el Estado en aquel momento, y ese fue mi primer trabajo internacional de voluntaria. Entonces, a lo mejor si uno tiene la inquietud y de mirar qué pasa alrededor, hay cantidad de experiencias absolutamente interesantes y de organizaciones que promueven y facilitan este tipo de intercambio. El tema del idioma es fundamental, no para ir a Cuba o en América Latina que se habla el mismo idioma, pero el mundo es un poquito más grande. En el tema yo creo que Argentina tiene una cantidad de áreas de experiencia y de consolidada muy importantes. El tema de la salud mental, si bien desde el punto de vista teórico, hace muchos años que venimos exportando conocimiento, digamos, yo estudiaba cuando argentinos eran famosos en otras partes del mundo, quiero decir, cuando era estudiante, pero en tema de salud mental, de políticas públicas y de experiencias de trabajo de salud mental, todavía ahí vamos, ¿no? Peleándola, creo. Entonces, a lo mejor hay menos
uno se siente menos motivado o interesado a poder ofrecer sus propios servicios en otros países. Pero creo que las posibilidades son enormes y las necesidades también. No hay tanta, no abundan los expertos de salud mental a nivel internacional, y bueno, invitamos seguramente a colegas de Argentina a querer interesarse, a querer interiorizarse también en estos temas. Que bueno, yo siento que ya que hemos abusado, digamos, de tu paciencia y de tu generosidad, y, digamos, le pasaría un poquito la palabra a Marcela, un poco para ir, digamos, como redondeando, digamos, nuestro encuentro de hoy. Sabés que va a haber muchos compañeros y compañeras aquí en la provincia de Buenos Aires escuchándote, y nos parece, digamos, bueno, una oportunidad increíble para hacer este puente, y nos sentimos también un poquito en deuda contigo de poner todo lo que estamos haciendo aquí en la provincia a tu disposición, en el sentido de lo que pudiera resultar de utilidad. Así que bueno, te agradecemos enormemente. Te paso entonces un poquito la palabra a Marcela. Bueno, la verdad es que me facilitaron muchísimo la moderación, casi fui una espectadora de lujo. Para mí fue un gusto. Débora es una queridísima e histórica amiga, y juntarla, tener esta oportunidad de armar este diálogo que me parece que trasciende a Mario, trasciende a la Escuela de Gobierno, trasciende a este marco de la Semana de la Salud Internacional, que me parece interesantísimo que sea la salud mental en el marco de la salud internacional, y por supuesto a los compañeros y las compañeras de salud mental de la provincia, que vienen de donde yo también he sido parte, y vienen trabajando arduamente en esto. Así que lo único que me queda es agradecerles a ambos este diálogo, agradecerles porque me parece que hizo síntesis, o se hicieron distintas síntesis, fundamentalmente en esto de que como trabajadores de la salud y de la salud mental específicamente, estemos insertos y trabajemos e incorporemos lineamientos de la salud mental internacional que tan claramente y tan arduamente se están trabajando de parte de Débora y de todo su equipo, por supuesto. Así que mil gracias a ambos, un orgullo y un gusto haber participado en esta mesa. Bueno, han escuchado ustedes una grabación por cuestiones, ustedes saben la diferencia horaria que tenemos con Ginebra. La verdad que agradecemos enormemente a Débora. Le habíamos mencionado la posibilidad ya en un horario nocturno largamente, digamos, en este momento en Ginebra, digamos, si quería o teníamos la posibilidad de hacer un pequeño comentario o enlace. No va a ser en formato de pregunta, porque, digamos, como consecuencia de que se ha ido extendiendo un poquito la jornada y existe la posibilidad de contar todavía con una participación del gobernador, digamos, en la última parte de hoy, junto con el doctor Nicolás Kreplak, digamos, el ministro de Salud, y el doctor Leonel Tesler, el decano de Ciencia de la Salud de la Universidad de José C. Paz. Quería, si estamos ahí en contacto, Débora, ¿qué pasó ahí? Si estamos en contacto, Débora, y quería, junto con Marcela, que yo quería pasarte un comentario, porque, digamos, bueno, de la vieja tradición de Pillon Rivière me quedó a mí esta sensación de que no importa lo que hable un grupo, terminará hablando de su época y terminará hablando de sí mismo, ¿no? Y tengo aquí una compañera que estaba escuchando la grabación, y que de alguna manera a mí en lo particular me emociona, digamos, porque sintió la necesidad de decirnos: el tema de volver a la actividad diaria me produce mucha ansiedad, y no quiero salir.
me da angustia volver a salir, ¿no? Bueno, no voy a mencionar el nombre de nuestra compañera porque lo que en realidad quisiera simplemente es en esta escucha involuntaria, si se quiere, porque esta era una actividad más bien docente, de qué manera a veces la palabra, lo que se dice, digamos, puede tener resonancias tan distintas según quien lo escucha, y bueno, expresar desde aquí nuestro aliento, porque sabemos todo lo difícil que es volver a salir después de haber estado tanto tiempo encerrado, digamos. Así que, no sé, me parecía esto, Débora, casi como quizá una dramática bajada a tierra, de cómo a veces la palabra, cómo estas intervenciones que uno cree que pueden ser muy de superestructura, son leídas por compañeros y compañeras del campo mismo de la salud mental, de una manera tan peculiar. Te paso un momento la palabra, Débora, si te parece, agradeciéndote enormemente. Volví a escuchar el video, me gustó, voy a decir, me gustó más que antes incluso. Así que te paso un segundito la palabra y lamento mucho que no tengamos un tiempo más largo para interactuar con compañeros y compañeras que nos están acompañando aquí por el Webex y por YouTube. Gracias, muchas gracias nuevamente por la posibilidad, y bueno, me alegro que te haya gustado, espero que le haya gustado a los colegas. En algún momento lo voy a poder escuchar yo también para ver qué dije, porque a veces uno se olvida, sobre todo cuando uno hace comentarios así espontáneos. Y un mensaje nada más para la colega, y es la colega que mencionaba esto de la angustia. Bueno, estoy muy lejos de una práctica clínica, así que no puedo hacer un comentario desde el punto de vista clínico, pero desde un punto de vista de colega que trabaja en estos temas, es bueno hablar de esa angustia y tratar de entender por qué sin súper sofisticadas estructuras analíticas o psicoterapéuticas, simplemente hablar con los que están cerca nuestros es un buen paso adelante y es una buena manera de superar dificultades cuando se puede. Es además una prueba de algo que de un modo u otro nos ha tocado a todos, y esto es un poco la particularidad cuando hablamos de esta crisis de COVID desde el punto de vista de la salud mental. Nos tocó a todos, de un modo u otro. Entonces, con cualquiera que uno hable va a encontrar algún tipo de resonancia y seguramente alguna posibilidad de una palabra bien dicha del otro lado que sirva para ir avanzando y saliendo adelante y retomando una normalidad que de algún modo se nos olvidó o se nos puede olvidar, pero está ahí, es cuestión de retomarla, ¿no? Y de volver a empezar. Así que eso. No, te queríamos comentar que creo que fue un acierto la grabación previa, porque, bueno, primero llegamos todos un poco cansados ahora a la última hora del viernes, pero además hemos tenido algunas dificultades de conexión, se interrumpe un poquito la palabra, se pierde la atención, y creo que hemos podido emitir con una calidad muy alta tu pensamiento, tus reflexiones. Y bueno, también quería comentarte que estuvo en una mesa del miércoles aquí Julieta Calmels, que es la directora, la subsecretaria de Salud Mental de la provincia. No llegamos a comentarte que la provincia ha tenido el área de salud mental un poco errante y que en este momento tenemos totalmente integrada la subsecretaría de Salud Mental al Ministerio de Salud de la provincia. Y además, digamos, de tener 4 subsecretarias, las 4 compañeras, digamos, 2 de ellas psicólogas, tenemos una mirada de salud mental, como vos mencionabas también, que va más allá de que a veces el campo restringido de la salud mental. Hay una perspectiva, y en relación a este caso también me llamó la atención algo, y por eso también lo quería compartir contigo, es que, digamos, uno siente que los educadores van por la vida educando, lo quieran o no, porque es un poco como está en su naturaleza, podríamos decir así. Y yo creo que los trabajadores de salud tenemos un reflejo terapéutico que nos sale
por eso no pude dejar de compartir esta reflexión de una compañera, porque me parece que, o sea, creo que no nos da margen para no decir algo, para no acompañar. No solucionamos nada, pero sí acompañamos, digamos. Y además yo creo que siempre pensé que el sector salud es uno de los sectores donde el estigma contra la salud mental o hacia la salud mental es más alto. Hay muchísimo estigma, hay mucha, discúlpenme que lo diga, pero hay mucha ignorancia sobre los temas, hay mucha, dejar de lado el tema de la salud mental. Entonces poder decir, expresar un sentimiento o una situación que puede tener que ver con la salud mental entre colegas, seguramente ayuda a quien escucha y ayuda a quien lo dice, ¿no? Por eso mismo que decís, que bueno, que uno igual, donde lo ponen de frente a la situación, tiene un sentido de responsabilidad, ¿no? De poder querer hacer algo, de poder tender una mano. Lamentablemente la salud mental va buscando un lugar dentro del sector salud, no es tan fácil, pero hay avances como lo que estás diciendo de la provincia justamente, ¿no? Donde la salud mental está integrada. Creo que para mí ese es el mejor modo de poder mostrar un cambio, de poder integrar, de poder aceptar la salud mental. Estoy en este momento en la habitación donde tenemos una pequeña impresora. Mi marido, que está en el living, porque lo saqué de aquí para poder hablar, se pone a imprimir en este momento. Entonces, si escuchan... Esos son algunos de los tipos de problemas que no podemos resolver, pero bueno. Pero con los que nos hemos encontrado todos de un modo u otro. Totalmente. Incluso el perro o el gato que quiere pasar por tu pantalla también, siempre es la totalmente. Cola que aparece. No, exacto. Creo que a lo mejor si uno le quiere ponerle la mirada positiva, ver el vaso el vaso medio lleno, es eso, ¿no? Que uno aprendió a acomodarse con lo que podía y con lo que tenía, ¿no? En esta situación por la que pasamos. En algunos casos mucho más difíciles que en otros, por supuesto, pero esa capacidad, lo hablamos también en la charla, ¿no? Esa capacidad de esto es lo que me toca y a ver cómo me arremango y apechugo, como se dice en Argentina, ¿no? Cómo vamos saliendo adelante. Bueno, este es otro ejemplo, pero un poco banal y casi que cómico, pero es un poco la situación de todos, ¿no? Débora, te agradecemos enormemente, te enviamos saludos desde aquí, muy especialmente saludos de Julieta Calmels, la subsecretaria de Salud Mental. De alguna manera le hemos comentado la posibilidad de que te íbamos a interesar para una tarea quizá más dialogal, más contándote y escuchándote en relación a lo que está haciendo la provincia. El gobernador está particularmente involucrado, digamos, en el campo de la salud, no solamente para enfrentar la pandemia, sino para poner de pie el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la tarea intensa de desarmar 4 hospitales especializados, de incorporar equipo de salud mental en 80 hospitales públicos polivalentes. Y bueno, toda esa tarea, digamos, siempre hace falta una mirada comparativa, una mirada internacional, y va a ser un enorme gusto, si está en tus posibilidades, poder contar contigo. Y queremos, a pesar de que es una colaboración personal, le hemos mencionado aquí a las autoridades de la OPS en la Argentina, y queremos agradecer a la Organización Mundial de la Salud, digamos, y a tu área en particular, toda la disponibilidad, la actitud, el afecto que nos has transmitido en esta actividad. Así que te despedimos desde aquí, te agradecemos enormemente este contacto y hasta cualquier momento. En cualquier momento.